Noticias del mundo. La enfermedad COVID-19 avanza a pasos gigantescos en Estados Unidos. Estados Unidos ofrece una recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro. En Estados Unidos, a día de hoy, el número de contagiados superan los 90,000. Número de casos positivos, estamos arriba de 20,000 en el estado. 5,000 casos nuevos, lo que es obviamente un incremento significativo. Casos comprobados se aproximan ya a los 50,000 y los muertos superan los 600. El país sigue en medio de una alarmante crisis en donde falta el abastecimiento para enfrentar la pandemia que Trump no logra controlar. Faltan kits de pruebas para diagnosticar el virus, ventiladores, mascarillas, guantes, túnicas, camas en los hospitales. En el centro de convenciones Jacob Javits de la ciudad de Nueva York ya se está montando un hospital de emergencia con 1,000 camas y va rumbo a Los Ángeles un barco hospital con otras 1,000 camas. Más y más estados ordenan a la población permanecer en sus casas y ya superan los 100 millones los estadounidenses confinados en sus hogares. Pero a pesar de las advertencias de los expertos de salud, Trump dijo esta tarde que quiere el país abierto para Semana Santa, afirmando que la cura no puede ser peor que el problema, que según dice puede arruinar la economía del país y eso es lo que quiere evitar. Había teorías que decían que tendríamos que estar en cuarentena 4 o 5 meses y no puedes hacer eso. Destruyes el país si haces eso. Vamos a estar abriendo relativamente pronto. Me encantaría estar abierto para la Pascua. Por su parte, el Senado parecería estar muy cerca de llegar a un acuerdo y aprobar un paquete de estímulo para la economía de $2 billones tras días de encendidas discrepancias entre la mayoría republicana y los demócratas. El título de nuestro plan se llama Los Trabajadores Primero. Nosotros creemos que tenemos que poner a los trabajadores, a las familias, al ciudadano promedio antes que cualquier otra cosa. Están perdiendo sus empleos sin que sea su culpa. Sus hijos se están quedando en casa porque no hay clases. Hay tantos y tantos problemas que están cayendo sobre la gente común. Así que los queremos poner primero. Esa es nuestra prioridad número 1, junto con el Plan Marcial para hospitales. Y la Organización Mundial de la Salud advierte que Estados Unidos podría convertirse en el epicentro mundial de la pandemia del coronavirus. Ahora regresamos contigo a estudios. Muchas gracias, Jorge. En cuarentena autoconvocada, porque ya ven lo que dice Donald Trump. No se puede declarar cuarentena porque ahora damos paso a la siguiente noticia informativa. Y asciende a unos 93,000 el número de infectados en los Estados Unidos, mientras que ya casi son 1,400 los muertos. El estado de Nueva York continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país, registrando más de 44,500 casos. La economía reacciona con pérdidas. El FMI alerta que el mundo ya estará ante una recesión más fuerte que 2009. En paralelo a esto, el Congreso aprobó un paquete de estímulos económicos por $2 billones frente a la pandemia. Ignacio Jubilla nos acerca la última hora. Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo enfrentan allá en Estados Unidos esta situación? Cuéntanos. Hola, Betsabe, un placer. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que el estado pasó ya los 44,000 casos confirmados de coronavirus y de esa forma entonces tuvo su peor día desde que la pandemia comenzó a esparcirse. Además, 134 personas murieron solamente en las últimas 24 horas en Nueva York. Esto disparó el número total de muertos a más de 1,300 en los Estados Unidos, país que, recordemos, este jueves pasó a ser el epicentro de la pandemia con más casos confirmados que en el resto del mundo. Nueva York, de hecho, tiene casi la mitad de los casos a nivel nacional y Cuomo dijo que su gobierno espera que el pico de la pandemia se registre dentro de unos 21 días. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador del estado más afectado por el coronavirus en este país. No se trata de un despliegue corto. No va a ser como salir por unos días, trabajemos duro y vayamos a casa. Esto va a durar semanas, semanas y semanas. Será un día largo y difícil.
A todo esto, el portavoz de Salud Pública del gobierno, Jeremy Adams, ya anunció que la próxima semana ciudades como Detroit, Chicago y New Orleans se van a convertir seguramente en nuevos puntos calientes de esta enfermedad. Y todo esto pasa mientras el Congreso finalmente aprobó a través de la Cámara de Representantes el tercer proyecto de emergencia para dar respuesta al coronavirus, ese paquete por más de $2 billones de ayuda financiera para la asistencia de los trabajadores afectados por la paralización de la economía, pero también para las empresas más golpeadas. Un proyecto que, recordemos, fue el centro de las discusiones toda esta semana entre demócratas y republicanos en el Senado, porque los demócratas pedían modificaciones para que no se tratara de un rescate solo a las grandes corporaciones. Bueno, finalmente el acuerdo entre ambos partidos se logró y también la Cámara Baja lo aprobó para su implementación definitiva. Hay que decir, sin embargo, que aunque ya se conocía el acuerdo para aprobar este rescate, eso no fue suficiente para que este viernes los mercados abrieran en baja en Wall Street, con una caída de más del 3%, y al mismo tiempo la titular del FMI, Kristalina Georgieva, advertía que el mundo entró en una recesión igual o peor que la del 2019 y que se van a necesitar inyecciones multimillonarias de dinero para amortiguar esta situación. Volviendo al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo se convirtió también este viernes en uno de los blancos de las críticas de Donald Trump. El presidente dijo que, según oficiales, ese estado estaría guardando ventiladores en un depósito y entonces le pidió que se comience a distribuirlos en los hospitales, algo que Cuomo rechazó, acusando al presidente, de estar mal informado, dijo. Pero el asunto de los ventiladores no quedó ahí para Trump, porque también arremetió en las redes sociales contra empresarios privados a los que hace días había elogiado incluso. Concretamente estamos hablando de Ford y de General Motors. Dijo que tienen que empezar ya mismo Trump a producir ventiladores. De hecho, aseguró que General Motors se había comprometido a fabricar 40.000 rápidamente y ahora afirma que solo hará 6.000 y los va a tener listos recién a finales de abril. Recordar por último que más temprano el presidente de los Estados Unidos había informado que tuvo una comunicación telefónica con su par chino, con Xi Jinping, y aseguró que se comprometieron a trabajar juntos contra el avance del coronavirus, reconociendo que China ya ha pasado por mucho y que por eso entonces ha podido desarrollar una gran comprensión de esta enfermedad que está afectando a todo el planeta. Así es, Nacho. Bueno, pues desde acá un abrazo y cuídate mucho también. Ahora damos paso a la siguiente noticia informativa. La noticia más importante: cerco a Nicolás Maduro. Una noticia de gran trascendencia. Los Estados Unidos acusan formalmente al régimen de Nicolás Maduro y a él como narcoterrorista y ofrece $15 millones por su captura. La justicia de los Estados Unidos acusó también a la cúpula de la dictadura por ayudar a organizar los envíos de droga a los Estados Unidos en asociación con disidencias de las FARC. Los exguerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich también resultaron salpicados. Como oirán, el Departamento de Justicia anuncia el desvelamiento de una acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra 4 acusados, incluido Nicolás Maduro, así como el actual jefe de la Asamblea Constituyente de Venezuela, el exdirector de inteligencia militar y el exgeneral de alto rango por narcoterrorismo. El jefe del Departamento de Justicia junto a fiscales de Florida y Nueva York presentaron los cargos contra altos funcionarios de la cúpula del régimen y ofrecieron una recompensa de $15 millones por datos que lleven a Nicolás Maduro, acusado junto al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen. También Tarek El Aissami, ministro de Industria y vicepresidente de Economía. Fue acusado también el director de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, y el ex jefe militar, Cliver Alcalá, por quienes ofrecen $10 millones para dar con su paradero. Tenemos dinero de recompensa y esperamos que el pueblo venezolano vea lo que está sucediendo y eventualmente recupere el control.
En cuanto a los colombianos, por el contrario, tienen un ejército muy efectivo y están tratando de obtener el control de esta área disputada a lo largo de la frontera. Pero el hecho de que todos los disidentes de las FARC están recibiendo refugio en Venezuela es complicado y tiene mucho trabajo, pero Colombia es un gran aliado de Estados Unidos y tenemos confianza en ellos. Con mapa en mano, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, explicó las rutas y cómo, a través del régimen, las disidencias de las FARC pueden mandar la droga con la intención de inundar a Estados Unidos con cocaína, haciendo referencia al cartel de los soles como la insignia de un sol que portan los altos oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas. En 2017, Colombia entró en un acuerdo de paz con las FARC, donde la gran mayoría de miembros de las FARC dejaron las armas y viven en la estructura política de Colombia. Sin embargo, hay un grupo disidente con 2.500 miembros de las FARC y se han tomado la frontera entre Venezuela y Colombia. Estos disidentes de las FARC siguen involucrados en tráfico de drogas e insurgencias armadas y tienen el apoyo del régimen de Maduro, que los deja usar Venezuela como un lugar seguro para seguir sus conductas. Hay un área en toda la frontera en Colombia, norte de Santander, que es una de las principales áreas para producir cocaína en Colombia. Las FARC pasan esta cocaína a Venezuela y a través del régimen pueden llevarla de una zona llamada Zulia, cerca a Maracaibo, a Centroamérica. No escatimarán esfuerzos para proteger a su nación. Obviamente, este es un régimen. Los cargos por narcotráfico alegan que este es un régimen que se ha dirigido deliberadamente a Estados Unidos y está trabajando en concierto con las FARC con el propósito de traficar cocaína a Estados Unidos. Entonces, no estamos actuando como policías del mundo, estamos actuando como policías para nosotros mismos y personas obligadas a proteger a los estadounidenses. En este documento, el Departamento de Justicia hace también mención a Iván Márquez y Jesús Santrich por su relación con Nicolás Maduro como piezas clave en el proceso. Por Iván Márquez ofrecen una recompensa de $5 millones. Recuerda que si estas noticias son de tu interés, dale like a este video y para estar al tanto de toda la actualidad informativa del mundo, puedes suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.